Amigos, continuamos en Lo que pasó con una interesante entrevista con el doctor César Zapata. La entrevista es interesante y con un invitado de lujo, por dos razones. Recuérdese que el problema de la salud mental fue visibilizado la semana pasada por precisamente la Organización de las Naciones Unidas en el Día Internacional de la Salud Mental. Ahí se pudo uno percatar de qué tan importante es este problema de salud. Real y efectivamente es un problema de salud pública. Y el invitado de lujo es por lo siguiente. El doctor César Zapata, bueno, quizás no tan conocido, él mismo lo dijo, yo no soy un influencer, y mucho menos una persona simpática, porque se caracteriza por decir la verdad. Ahora bien, es un doctor en psicología, en formación, con un programa formal, oigan lo que voy a decir, un programa formal de formación. No se formó con programas a distancia, con programas un tanto digitales. Él no pensó que iba a sacar este tema al aire iniciando precisamente la pregunta, porque yo creo que él, por favor, me establezca esta diferencia en la formación de los doctores en psicología. Bueno, primero dar las gracias por estar aquí en el programa, Lo que pasó, y por tus palabras. Bueno, yo no soy un influencer, pero me hubiera gustado porque hay algunas ideas que me gusta socializar y parece ser que hoy día solo los influencers pueden tener alcance suficiente para que sus ideas circulen. Mira, el problema con la psicología, especialmente con la psicología clínica, es que hay que pensar, sobre todo ustedes los médicos van a entender eso muy bien, en la necesidad de la práctica. Para que la gente entienda fácilmente, ahora que estamos enfrascados en el tema del béisbol, un bateador tiene práctica de bateo si le hace swing a la bola. No si le dicen de qué está hecha, si el bate tiene corcho, si tiene tal o cual dimensión. Es decir, la clínica no es una teoría. Por consiguiente, un doctorado en psicología clínica, una maestría en psicología clínica requiere de un tiempo de internado, de un tiempo de práctica supervisada real, viendo a personas reales de carne y hueso, a casos reales, concretos, con los cuales no solamente vas a formarte en términos prácticos, sino también a poner en ejercicio toda esa teoría que a veces sobreabunda en las universidades. Entonces, esa es una diferencia fundamental. Amén de que el tema de la virtualidad, que está de moda hoy día, me parece a mí que deja muchos elementos fuera. La relación cara a cara para un psicólogo es muy importante. La psicología es una disciplina humana, un proyecto de ciencia humano, y los procesos de distancia a mí me parece que son deshumanizantes. Es un criterio que yo tengo y sé que ponerlo sobre la mesa genera muchas discusiones. Hay algunos expertos en temas de la educación a distancia, algunos pedagogos que defienden este procedimiento. Pero si un estudiante tiene problemas, por ejemplo, para mejorar su relación lectoral con la carrera que sea, sobre todo si es de humanidades, yo pienso que solo no habrá mucha motivación, mucho estímulo para poder resolver ese problema, para poder ponerse en contacto con una lectura formativa, para poder manejar eso que los especialistas en teoría del discurso llaman análisis crítico. Capacidad de discutir el material, no de repetirlo. Yo te puedo decir que durante la pandemia, entre comillas, yo estuve obligado a impartir docencia virtual y tengo muchos ejemplos de personas que estaban allí precisamente virtuales, a propósito que virtual es aquello que está próximo a ser real. Estaban ahí en mi pantalla de mi monitor, pero no estaban conectados a la clase. Un caso muy gracioso era de una joven que estaba resolviendo problemas en su
trabajo en un banco. Entonces se le olvidó cerrar el micrófono y escuchamos toda la transacción que ella hacía con un cliente. Obviamente bastante lejos de una asignatura como psicología contemporánea, que era la que estábamos impartiendo. O sea, que si ella hubiera tomado una evaluación de psicología, reprueba, pero pasó muy bien la del banco. César, explicado de la perspectiva de salud, no desde la enfermedad, no del trastorno, no del problema. ¿Qué es la salud mental? Bien. Lo primero es que ha habido en el país un proceso de, digamos, de toma de conciencia de la necesidad de enfrentar la cuestión de la salud mental, y al extremo de que cada año la Sociedad Dominicana de Psicólogos Clínicos hace una marcha solicitando primero la visibilización de una necesidad de que se integre al Sistema Nacional de Salud el tema de la salud mental, y además que se integre también en la atención primaria y que los prestadores de servicio de salud entiendan que hay que dar también seguros para salud mental. La salud mental es una condición de bienestar general que no solamente contribuye a la potencialidad del sujeto para integrarse como un ente productivo a la sociedad, sino también para poder enfrentar y manejar eventuales enfermedades orgánicas. Hay una especialidad que se llama Medical Psychology, psicología médica, perdón, lo digo en inglés, porque aquí hubo un problema con eso, que se estaba impartiendo una docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo llamándole psicología médica, cuando en realidad no debía llamarse así. La psicología médica o psicología hospitalaria nos enseña que esa idea vieja de que había enfermedades psicosomáticas, hay que cambiarla, porque todas las enfermedades tienen una relación soma-psiquis. Todos los problemas tienen una relación cuerpo y mente. Puede ser incluso un evento traumático y el individuo pasando por ese proceso de un accidente, para poner un caso muy común aquí, que este es un país campeón en accidentes automovilísticos, una persona envuelta en un accidente obviamente tiene un problema de orden orgánico, físico, pero también necesitaría asistencia terapéutica psicológica. Del mismo modo, un sujeto que tenga un trastorno psicológico, eso tiene un impacto a nivel físico, a nivel corporal. Por eso, en mi pasantía, yo aprendí, tuve la sorpresa incluso gratísima, de que se trabajaba con un conjunto de profesionales. Es decir, el enfoque que se le daba a un paciente era no solamente multifactorial, sino también multidisciplinar. Había un trabajador social, había un médico, había un psicólogo, y periódicamente había juntas donde se discutía el estatus de ese paciente. Por tanto, el bienestar en términos holísticos, en términos generales, en términos integrales de un sujeto, no está solamente en la visita al médico, sino que también necesitaría una estabilidad psicológica que iría a la par con ese proceso de salud física que tanto necesita la gente y que tanto reclama y demanda la gente, incluso mucho más que la idea de ir a un psicólogo. Mira, para la salud corporal, cuando se pierde, hay síntomas que son muy específicos. Uh-huh. Uno le llama síntomas de alarmas. Uh-huh. Bueno, por ejemplo, el dolor, exacto, la fiebre. Ahora, en salud mental, cuando se pierde, ¿cuáles serían esos síntomas generales? Bien, esa es una excelente pregunta, pero la aprovecho para, sin evadirla, incluir un elemento. Hay 3 niveles de intervención del psicólogo: evaluación, diagnóstico y tratamiento. Desafortunadamente en mi país, a veces las personas tienden a hacer un diagnóstico sin haber evaluado, lo cual es una violación ética, que ocurre todos los días. A propósito de influencers y de redes sociales, todos los días en los medios aparecen profesionales y no profesionales de la salud dando diagnósticos sin haber visto el paciente nunca. Al revés, si no voy a intervenir, tampoco sirve para nada el diagnóstico. Por lo tanto, necesito evaluación, diagnóstico y tratamiento.
¿Cuáles son los síntomas de alarma? Bueno, hay muchas cosas en común, pero ansiedad y angustia son dos elementos comunes a la mayoría de los trastornos neuróticos, que son los estados previos a un estado grave, que son los estados psicóticos. Entonces, atención a esto. Muchísimas personas, todos, me atrevería a decir esa expresión absoluta, hemos vivido algún momento que podría definirse como un problema de neurosis, de necesidad de hablar con alguien. El problema es que vamos a hablar con la comadre, vamos a hablar con el amigo, vamos a hablar con la persona cercana, vamos a hacer una llamada telefónica a uno de los tantos programas que hay ahora, y ninguno de esos mecanismos son eficaces. Lo eficaz sería un proceso de psicoterapia. Entonces, inmediatamente tenemos esos síntomas de ansiedad y angustia, o de ansiedad o angustia, pues tenemos que pensar en ir a un psicólogo. Los estados de ansiedad se generan porque nos creamos expectativas hacia el futuro. Es decir, expectativas desbordadas hacia el futuro. Se va a reflejar con unos indicadores como pérdida de sueño, falta de concentración, problemas en el trabajo, problemas en la interacción social, problemas con la familia, porque estamos fuera de la realidad que es aquí y ahora y nos hemos abocado a preocuparnos por qué va a pasar en el futuro. Eso puede ir agravando hasta generar trastornos muy específicos. Y la angustia se debe a eventos del pasado, cosas que ya no puedo cambiar. Si hubiera hecho ¿qué? Para resolver cuál cosa ya ocurrida, es imposible que yo vuelva al pasado. Ambas cosas son generadores de desequilibrio y puedes caer en algún tipo de trastorno depresivo ya con nombres muy específicos. Ansiedad, fobia, depresión, fobia, etc. Hay los trastornos del estado del ánimo y hay luego trastornos más graves que son los trastornos psicóticos. Yo sigo con el esquema ya clásico de trastornos psicóticos, que son los estados graves donde se pierde contacto con la realidad, trastornos de la personalidad donde hay un pírrico contacto con la realidad, pero un elemento axial es el hecho de el mecanismo de proyectar hacia el otro el problema. Es decir, comienzo a tener dificultades de interacción, pero siempre la responsabilidad del otro. Y están los trastornos neuróticos que, como ya dije, cualquier persona puede estar pasando por una situación en la que no puede manejarla por sí solo y necesita entonces de asistencia psicoterapéutica mucho más eficaz que si llama a la comadre o a la amiga. Uh-huh. En ese contexto está también el hecho de que los dominicanos, todos, tenemos resistencia a la terapia. Yo les voy a decir, contrario a lo que van a esperar, que yo les diga, sí, tienen que ir, bueno, le voy a decir al contrario, es normal esa resistencia a la psicoterapia. De la misma manera que cuando usted tiene un acceso doloroso, no puede ser, no recibe la anestesia porque la infección ya es muy avanzada y hay que hacerle una limpieza allí. Usted sabe que tiene que poner la mano para que le hagan la limpieza en esa zona infectada, pero al mismo tiempo hay un mecanismo que le dice quítala porque es muy doloroso. Similarmente, cuando tenemos que ir donde alguien, hablar de nuestras propias intimidades, es obvio que tengamos un poquito de resistencia. Una de las tareas iniciales del buen psicólogo, del psicólogo clínico experto, es lograr vencer esa resistencia. Como decía el maestro Freud, la terapia es la penosa labor de vencer la resistencia, porque siempre habrá resistencia a abrir tu alma a un sujeto, llámese psicólogo o no, que es otro, es un otro, es ese otro que está allí, que me interpela, y obviamente al sentirme interpelado, pues voy a tener cierta resistencia. Una terapia bien llevada tiene en la primera fase la necesidad de vencer esa resistencia. Ahora bien, César, la terapia es una intervención propia del psicólogo o del experto en la conducta, ya sea psicólogo o psiquiatra que esté entrenado en darla. Ok. Al bisturí, todo el mundo le tiene respeto. A nadie se le va a ocurrir ponerse las manos
en una persona, si hay que hacerle una cirugía, que no le demuestre que sabe lo que está haciendo y sabe que está manejando el bisturí. Y además de esto, a nadie que no maneje el bisturí se le va a ocurrir abrir a otra persona. Pero sin embargo, yo veo que es tan y tan frecuente que una persona tenga algún trastorno del estado de ánimo. Yo le digo, ven, que te voy a dar una terapia y me pase 3 horas conversando con esa persona. ¿Cuál es la diferencia? ¿Tiene alguna eficiencia? ¿Cuál es la diferencia entre esto y, qué te digo yo a ti, si se puede decir, el ABC de lo que sería una terapia, una intervención terapéutica de psicoterapia bien realizada? En primer lugar, es casi entendible ese intrusismo diario que sufre la psicología de los psicólogos. Es casi entendible. ¿Por qué a nadie se le ocurre tomar un bisturí? Aunque, ojo, hubo ahí en el Homs un individuo que estaba ejerciendo como cirujano hasta que lo descubrieron, ¿verdad? Así que yo me imagino las personas que tuvieron en manos a ese sujeto cuando se enteraron que no era médico. Pero el intrusismo en psicología es más fácil porque se trabaja con el lenguaje. La terapia es enteramente verbal y eso hace que todo el que hable, todo el homo parlante, crea que puede hacer terapia. En el caso del psiquiatra, generalmente hay farmacoterapia, ¿verdad? Entonces, obviamente necesita cierta experticia, cierto conocimiento de los fármacos a manejar y de sus efectos en el sujeto, ¿verdad? Eso le da un poquito más de distancia. Además, aquí también hay una ceremonia chamánica hacia el médico, que no ha ganado, espacio que no ha ganado el psicólogo todavía. O sea, hay un respeto por el hombre con el estetoscopio y la bata blanca. El psicólogo no ha ganado ese espacio todavía. Digo todavía porque yo espero, ¿verdad?, que eso se mejore. Entonces, ¿cuál es el simple ABC? Bueno, hay muchos modelos de abordaje. Digamos el modelo cognitivo. En primer lugar, es la necesidad de elaborar un proyecto de empatía, de vínculo con el paciente, ¿verdad? Y de acuerdo terapéutico. El paciente tiene el derecho y el psicólogo el deber de decirle a su paciente, a su participante, cuáles son las herramientas con las que se van a trabajar, cuál es el plan de trabajo que se va a realizar. Es muy importante que tú digas esto porque aquí hay mucha gente haciendo ejercicio, práctica clínica, empíricamente, aunque tengan el título de psicólogo. Digo empíricamente porque están basados fundamentalmente en teoría. Entonces, en principio yo tengo que tener claramente ese plan de trabajo terapéutico. Pero un plan de trabajo terapéutico que al mismo tiempo ha sido consensuado con el participante, con el paciente. El paciente es parte activa del proceso de terapia, no pasiva como ocurriría, por ejemplo, en medicina, donde el paciente no sabe nada y simplemente está sometido a la decisión y la experticia del médico. En este caso es un participante activo que sabe y debe saber cuáles son los pasos que se van a dar. Luego viene todo el proceso de entrevista orientada hacia lo que el diagnóstico ha arrojado. Esos son, digamos, 3 elementos fundamentales a la hora de hablar de psicoterapia. Yo sé que hay otros elementos, sí, pero los vamos a dejarlo para cuando volvamos. Vamos a hacer como le llaman de esto, una paradita técnica.